Marcelo, muchas gracias por estar con nosotros acá en el Hospital Piñero, en este contexto tan difícil que tiene que ver con la pandemia. Y bueno, justamente te habíamos invitado para hablar principalmente sobre la temática de la subjetividad de la época y particularmente queríamos hacerte algún tipo de comentario o interrogación sobre la diferencia entre sujeto y subjetividad. Y en ese sentido, bueno, le voy a dar la palabra a Juan Dodón, que va a hacer una presentación tuya para después darte la palabra a vos. Muchas gracias. Dale. Bueno, un saludo a los colegas que están en el Zoom en este momento. Contamos hoy, como es sabido, con la presencia de Marcelo Barros, que es psicoanalista, y es un psicoanalista que también ha tenido trayectoria en los hospitales, ha sido psicoanalista del Centro Ameguino durante varios años, de acuerdo a lo que he podido leer desde el año 85. También es docente de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de San Martín, miembro de la Escuela de Orientación Lacaniana y de la Asociación Mundial de Psicoanálisis, y además autor de una serie de libros, entre ellos el psicoanálisis en el hospital, la condición femenina, intervención sobre el nombre del padre. Bueno, tenés la palabra y después, si te parece, intercambiamos. Bueno, aprovecho para pasar un chivo de mi último libro, que se llama La condición perversa, 3 ensayos sobre la sexualidad masculina. Bien, esto es un aviso un aviso que paso. Yo la verdad que no tenía un tema prefijado para hablar. Esperaba, pero algo de conversación, lo cual no quiere decir que no podamos empezar a hablar de, bueno, un poco de la subjetividad de la época y que pensar esto que está pasando, que es medio difícil no hablar de eso. No es imposible, pero resulta difícil no hablar de eso. Respecto de la subjetividad de la época, o esta diferencia entre sujeto y subjetividad, es una diferencia que me parece que, o yo se la escuché hacer a Jorge Alemán, no sé si es de él o él la tomó de otro autor, pero creo que es una distinción que hace él, el sentido de que el sujeto no habría cambiado y que lo que cambiaría sería la subjetividad. Habría que ver, no me queda claro bien qué entiende él por eso, y la subjetividad sobre todo así como producto del discurso capitalista en tanto aparato productor de subjetividad. Bien, esta es una idea. Si hay algo nuevo a partir de eso, sí, sin duda. Y eso lo dice Freud. Yo no sé si Freud habla en términos de sujeto o de subjetividad. Él dice que el sujeto de la modernidad no es el sujeto de la antigüedad. Lo cual no quiere decir que uno no pueda encontrar los mismos complejos, pero para Freud, ¿no? Pero hay diferencias, y él marca dos que en general no se tienen muy en cuenta. Una está en la línea de la degradación generalizada de la vida erótica. Curiosamente, y es una de las paradojas de la modernidad, porque si estamos en una sociedad post-patriarcal,
Por supuesto, hay muchos autores y autoras feministas que podrían decir que el patriarcado está vigente y equiparar el capitalismo con patriarcado. Bueno, me parece que es algo muy discutible eso. Salvo que entendamos patriarcado siempre que haya una injusticia. Siempre que haya una injusticia, es decir, hay patriarcado. Podría haber cierta verdad desde un punto de vista freudiano, justamente, es decir, en eso. Pero lo cierto es que una paradoja de la modernidad es que uno no podría decir que el patriarcado sea más fuerte hoy que en la Edad Media o hace 300 años atrás o incluso hace 50 años atrás. Era más fuerte el patriarcado en la época en que las mujeres no podían votar o no podían ir a las universidades. Era más fuerte el patriarcado de esa época que ahora, donde por lo menos, digamos, es que no es, quizá para muchos no es muy importante, pero bien, las mujeres votan, son consideradas, es decir, como ciudadanas, hay desigualdades, pero también es cierto que, bien, acá en este país una mujer ha ocupado la presidencia de la nación 2 veces. Es decir, además, uno puede decir es un caso excepcional, sí, sin duda, pero a lo que yo voy no es a la política nacional, sino a plantear, porque hay muchos países con jefas de Estado mujeres, bien, el patriarcado no creo que sea algo más fuerte ahora, ni siquiera creo que exista algo así como el patriarcado en la sociedad capitalista. Puede haber bolsones, por supuesto, en muchos lugares, en una familia puede funcionar, es decir, como se funcionaba en la Edad Media. Pero me parece que vivimos en un orden post-patriarcal, y esto es algo señalado por Jacques Alain Miller, en un curso que se llama Un esfuerzo de poesía. Al final, es decir, habla de la modernidad como una era post-patriarcal. Es la tesis de Lacan, de la declinación de la función del nombre del padre y de la declinación de la imago paterna. Nosotros ya sabemos esto. La cuestión es, ¿qué dice Freud? Freud dice exactamente, es decir, lo mismo. Dice además que eso trae como consecuencia una retracción de la función sexual. Que el deseo sexual del hombre moderno es menos intenso que el del hombre antiguo, y que él considera que la sexualidad en el hombre moderno es una función involutiva, o sea, que está en involución, en retraso, es decir, en un repliegue, en una extinción, en una desaparición, en una degradación. Él señala esto, lo cual es un poco llamativo. Y la otra cosa que él señala es el progresivo aumento de la ferocidad del superyo, lo cual también es paradójico, ¿no? Porque uno esperaría que en una sociedad post-patriarcal, bueno, el superyo del sujeto sea menos feroz. Si uno dijese, bueno, somos herederos de la Ilustración, de las luces, y Kant dice que las luces es la salida de un estado de minoridad y la adquisición de una mayoría de edad, o sea, de una independencia respecto de la autoridad del otro. Y esto es cierto, esto uno lo ve. Cuando yo era estudiante en la facultad, si el profesor te bochaba en la época de los milicos, nadie protestaba. Si te ponían un 2, es decir, era un 2 y no ibas a protestar o a discutirle al docente. Es decir, cuando los milicos estaban, es decir, en la facultad, y estaban los monos que te tomaban la libreta universitaria y el DNI cuando entrabas. Bien, hoy en día, y no está mal,
y no está mal, el docente tiene que dar explicaciones, tiene que justificar, y que incluso, es decir, el estudiante, porque no me gusta decir el alumno, estudiante, bien, puede pedir una revisión, puede apelar y qué sé yo. Después, si se encuentra con alguien intolerante o no, eso es otra cosa. Digo que las reglas de juego, es decir, han cambiado. Sin embargo, Freud dice que el superyo del hombre moderno es más feroz. Y después hay una tercera cosa que dice Freud, que no la menciona ahí, pero la menciona en otro lado, y lo dice así llanamente, que el sujeto moderno es un sujeto con un narcisismo exacerbado, y es un sujeto que se cree Dios. Se cree Dios, y sobre todo dice se cree Dios, Freud lo llama un Dios prótesis, porque tiene prótesis tecnológicas. Nosotros estamos utilizando una, es decir, en este momento, que nos permite, a pesar de que existe un virus de alto riesgo o decididamente mortal según las personas, bien, podemos saltear el problema de la incomunicación que nos genera eso a través de este medio técnico. Pero Freud dice que ese sujeto moderno, que es una especie de Dios prótesis, y que estaría habilitado, que no tiene la carga del padre que tenía el sujeto antiguo y que estaría habilitado para hacer lo que quiera, no es un sujeto muy feliz que digamos, sino que es un sujeto exigido, un sujeto, y quiero subrayar esto, un sujeto que se ve obligado a la interiorización, y esto lo dice Freud, la interiorización de una agresividad creciente. Es decir, que el sujeto moderno, para Freud, es un sujeto mucho más agresivo consigo mismo que el sujeto de la antigüedad. Bueno, esto es una afirmación de Freud que uno podría discutir, que los historiadores o los antropólogos podrían discutir. La verdad, no lo sé, pero es lo que él dice y lo que Lacan afirma también, porque Lacan también habla del narcisismo creciente del sujeto moderno, habla de la agresividad como un signo de nuestra época, y del crecimiento de la agresividad justamente, es decir, por la exacerbación del narcisismo. Y también en el Seminario de la Ética, él dice, bueno, el campo de las ciencias llamadas humanas es un campo que se va a mostrar cada vez más inepto, dice Lacan. Acá, al decir esto, excluye al psicoanálisis. No, que Lacan dice, en el Seminario de la Ética, por ahí después se desdijo, pero yo tomo eso que él dijo ahí. Él dice que el campo de las ciencias humanas va a desconocer, va a estar incapacitado para comprender los crecientes fenómenos de violencia propios de la modernidad. De que la modernidad va a ser un fenómeno, va a llevar a un progresivo aumento de la violencia, de los fenómenos de la violencia, y que a su vez va a haber en los profesionales de las ciencias humanas, va a haber un desconocimiento progresivo de esta violencia. Del mismo modo que Lacan, no ya Freud, Lacan dice, en el psicoanálisis hay un desconocimiento progresivo de la sexualidad, o de la importancia de la sexualidad.
Y yo debo decir, eso se está viendo hoy como nunca. Como nunca. Y diría que estamos en una época, digamos, de crisis en el sentido de separación, de qué significa ser freudiano hoy. Si seguimos siendo freudianos, es decir, o no. Si seguimos considerando que la sexualidad, cuando hablamos de la sexualidad, no hablamos de biología, sino hablamos de la relación entre dos sujetos que se desean, o de las cosas que pasan cuando un sujeto desea a otro, aunque no lo desee, porque eso también pasa. Si el padecimiento, los padecimientos subjetivos tienen una raíz en esta conflictiva sexual central. Esto es algo que está desapareciendo dentro de la teoría psicoanalítica misma. Hay una cierta inclinación a plantear una desexualización de la teoría, y que me parece que es algo vaticinado por Freud y indirectamente vaticinado por Lacan también. Bien, dentro de este marco, y no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta, lo de la exacerbación del superyo, eso uno lo puede ver en lo que este filósofo que está de moda ahora, este coreano-alemán, Byung-Chul Han, llama sociedad del rendimiento, la sociedad del rendimiento, donde Byung-Chul Han obviamente no entendió nada de Freud. No lo culpo, muchos psicoanalistas tampoco entendieron nada de Freud, y justamente creo que el sentido de la enseñanza de Lacan es este, mostrar que Freud no es un muñeco de paja tan fácil de voltear. Byung-Chul Han se cree, justamente como él ve que nuestra sociedad es una sociedad menos patriarcal, él cree que eso hace que para Freud el superyo se diluya. Pero justamente para Freud, y es lo que acabamos de ver, es exactamente al revés. Y esto es lo raro. Y que el superyo del sujeto moderno es cada vez más feroz, y en realidad describe Freud lo mismo que describe Byung-Chul Han. Byung-Chul Han dice: el sujeto de la modernidad es un sujeto que se azota a sí mismo, que es jefe de sí mismo, que es empresario de sí mismo y que se explota a sí mismo, sin necesidad de que haya un capataz que lo explote. Y es un sujeto exigido a rendir, y eso está a la vista, es decir, con nuestros dispositivos, estos que usamos para muchas cosas, que son muy útiles, que son ya como herramientas esenciales. A mí me parece increíble que la mayor parte de mi vida viví sin esta mierda. Entonces, es increíble que uno haya podido vivir, que hay vida sin esto, y hoy en día uno llega a perder esto y se siente desamparado, se siente en la Hilflosigkeit, en el desamparo total. Pero lo cierto es que esto me hace acordar un poco a un escrito de Cortázar sobre el reloj pulsera, donde uno termina siendo esclavo del reloj,
justamente Byung-Chul Han dice que gracias a estos pequeños dispositivos, todo tiempo es tiempo de trabajo y todo lugar es lugar de trabajo. Que es además lo que estamos viendo ahora. Lo cual tiene sus ventajas también. Es decir, tiene la ventaja que nosotros ahora nos estamos reuniendo. Si ustedes me hubieran invitado, es decir, al Hospital Piñero, obviamente no hubiera podido ir por la pandemia, muchos de ustedes tampoco, y qué sé yo. Es decir, bueno, pero igual nos podemos encontrar cada uno en su casa, lo cual es muy agradable, es un encuentro agradable para mí, pero no deja de ser cierto que el trabajo se mete a nuestras casas, se mete a nuestras casas, salgamos a trabajar afuera o no. Por ahí hemos estado trabajando afuera muchas horas y llegamos a nuestra casa y llegan WhatsApps, llegan emails, llegan mensajes por Messenger, por Instagram, en fin. Y uno recibe mails, comunicaciones de trabajo, y a veces uno ve, yo por ahí tengo mis límites, pero uno ve mails de colegas que escribieron el mail a las 3 de la mañana, y vos decís, este tipo no para nunca. Bien, pero en realidad el imperativo es el imperativo de no parar. Y no solamente es el imperativo de no parar, no solamente es el imperativo categórico de Kant, y esto es lo que quiero subrayar, y esta es la paradoja de la modernidad. Y esto sería como un punto de discusión que yo tendría con Jacques Salamiller. La glorificación del espíritu de la Ilustración, que hay que tenerlo en cuenta, porque al fin y al cabo San Martín, Belgrano, esas personas, los fundadores de esta nación, era gente que creía en la Ilustración, y nosotros, la Argentina misma es un producto, al margen de la intervención inglesa, etcétera, pero es cierto que es un producto de las ideas de la Ilustración. Bien, ahora, es paradójico que la Ilustración, uno de los padres de la Ilustración es Kant, y Kant es quien piensa el imperativo categórico. Y no solamente él es quien piensa el imperativo categórico, sino que un filósofo marxista que se llamaba Theodor Adorno, en un libro que se llama La dialéctica de la Ilustración, dice: la verdad de la Ilustración, la verdad de la Ilustración que coincide con los ideales de la burguesía, la verdad del sujeto burgués, la da el Marqués de Sade. Quiere decir que la verdad de la doctrina de Kant está en el Marqués de Sade. Y lo voy a decir fácil, porque Lacan lo dice de un modo muy difícil, muy complejo, en la ética del psicoanálisis, en Kant con Sade, que es una idea que para mí sería raro que Lacan no hubiese leído el capítulo 2 de la dialéctica de la Ilustración, porque Adorno vio esta relación de Kant con Sade antes que Lacan. Vieron que Lacan en general no hace citas, no hace referencias, no dicta influencias, salvo la fundamental, que es la de Freud. Y el sadismo es la verdad del sujeto burgués. Y esto es algo que está anticipado por un filósofo que se llamaba Thomas Hobbes, que era un filósofo del siglo XVII, del 1600, que ustedes conocerán una frase de él famosa, que no es de él, pero él la hizo famosa, que es Homo homini lupus, el hombre es el lobo del hombre. Y viene uno de los problemas de la discusión,
donde la libertad es la libertad que tiene un tipo de comerse al otro. Cuando digo comerse al otro no me estoy refiriendo a tener relaciones sexuales homosexuales, sino de comérselo en serio, porque hay muchas formas de canibalismo. No hace falta comerse con cuchillo y tenedor a alguien para comérselo. Bien, estas son las paradojas de la modernidad y que en el medio de esta pandemia lo vemos porque ha sido todo un tema, y es un tema, parar la máquina de la economía. Parar la máquina de la economía puede ser casi más impensable que proteger la propia vida. Y esto es algo que lo vemos claramente. Y que este es el imperativo. No pares de producir. Pero el imperativo Lacan le da una vuelta más interesante todavía. Y se lo da al final del Seminario de la Ética. Dice, si tuviéramos que traducir el imperativo categórico de Kant al lenguaje de la tecnología moderna, habla de la electrónica. Ustedes piensen, es año 57, 58. No existía la era digital. Pero donde Lacan dice, actúa de tal modo que tu acción pueda ser programada. Este es el imperativo categórico moderno. Y este es nuestro imperativo categórico. Actuar de tal modo que nuestra acción pueda entrar dentro de un programa, dentro de un protocolo. Que es lo que uno ve en la creciente protocolización de todas las relaciones sexuales, sobre todo decir las del varón, sobre todo esa protocolización, pero todas las demás relaciones deben estar protocolizadas. Y que quizá tal vez una secuela de la pandemia, o una secuela desagradable de la pandemia, entre otras, sea un empuje más hacia la creciente protocolización. Y esta protocolización es lo que Lacan llama orden de hierro, en su famosa clase del 19 de marzo del 74, cuando dice que, y esto también es paradójico, la desaparición de la función del nombre del padre traerá un orden social de hierro. Y decir que uno debe actuar de tal modo que su acción pueda ser programada quiere decir evitar el acto. Y acá es donde me parece que Lacan coincide con Freud. Que por la sexualidad puede estar exacerbada como goce, sobre todo como goce masturbatorio. Hay una exacerbación de eso, pero está totalmente desalentada como acto. Y frente a una situación como la que estamos viviendo, bueno, la podemos encarar de muchos modos. Desde el punto de vista de la atención clínica, no me hago mayores preguntas. Yo sigo trabajando con mis pacientes en forma online. Ahora se va a flexibilizar, se va a abrir la cuarentena. Yo voy a seguir trabajando con mis pacientes en forma online. Dicte lo que dicte el señor Larreta o lo que dicte el presidente Fernández o el gobernador de la provincia. Yo voy a seguir trabajando en mi casa y atendiendo a mis pacientes, cuidándome yo, porque si yo me muero, esos análisis, bueno, no es que no sigan, pueden seguir con otro. Pero la verdad que no quiero que eso me pase. Pero también hay un cuidado de otros pacientes. Hay pacientes con enfermedades preexistentes
que corren un riesgo muy grave. Y me parece que, bien, la disposición, los decretos de necesidad y urgencia se pueden levantar, el virus no se puede levantar. Al gobierno le podés torcer el brazo. Se le puede torcer el brazo. De hecho, es muy fácil, es decir, hacerlo. Además, el poder no está en el señor Fernández, ni en la señora Kirchner, ni en el señor Macri, ni siquiera en el señor Trump. Uno ya sabe que el poder está en otro lado. El poder está en los mercados, no en las autoridades públicas. Y eso también tiene que ver con la declinación de la función paterna. Hay una destitución del Estado, por más que ahora pareciera que hay como una importancia del Estado y qué sé yo, vamos a ver. Por eso cuando pase esto, para mí no va a ser una gran diferencia. Yo creo que el problema mayor va a ser para los psicoanalistas que trabajan con obras sociales. Es un problema hoy para los psicoanalistas que trabajan en hospitales, o psicoanalistas o psicólogos, o psiquiatras, o profesionales de la salud, médicos, enfermeros. Es un problema, este momento que estamos viviendo, es la gente que está arriesgando la vida, es la gente que está en la trinchera, pero además, quienes trabajan en los consultorios van a tener el problema de la cuestión de las obras sociales, el reconocimiento de las prestaciones online, y que me parece que también, del mismo modo que hay toda una cuestión, un debate sobre el reconocimiento del teletrabajo, y creo que es algo que se va a imponer, o debería imponerse, a partir de esta pandemia, más allá de que pase esta pandemia. Yo ya sé que es una cuestión que quizá desde el punto de vista teórico no tiene importancia, pero me parece que no se la puede soslayar. Y que eso hace también a la cuestión sobre el futuro de nuestra práctica. Entonces, esta pandemia nos deja una visión, una sensación clara de este imperativo de producción, de rendimiento, que está presente. No voy a hablar de los efectos psíquicos o de angustia de la pandemia, salvo uno que es muy general. Porque vieron que en general ahora hay una idea, viste, que todo tiene que ser caso por caso, ¿no? Esto es caso por caso, o es la singularidad de cada caso. Lo cual es cierto, por supuesto. Es una fatalidad. Es una fatalidad que cada caso sea singular. Cada caso es el que es. No puede ser otro el que es. Pero la cuestión es si los tipos clínicos o ciertas categorías generales tienen alguna entidad real y tocan algo real. Sería una pregunta, un debate interno al psicoanálisis, entre una perspectiva nominalista y una realista. Sí, uno estuvo bueno. Sí, uno Es verdad que hay un aumento de la violencia con la pandemia. La pregunta que me parece que deberíamos hacernos es si no venía aumentando la violencia antes de la pandemia. O sea, si la violencia contra las mujeres, y en el 95% de los casos, porque decir violencia contra la mujer es muy amplio. Una mujer puede ser violada por un desconocido, puede ser matada por un desconocido, puede, dentro de una guerra o de un conflicto político, se pueden ensañar con ella porque es mujer. Eso ocurrió siempre. Pero la violencia que hay, cuando hablamos de violencia contra la mujer, en la mayoría de los casos,
el agresor, mate o no, el agresor es alguien que es la pareja o ha sido la pareja. Quiere decir que se da en el marco de una relación. Y esto es un dato importante, que no muchos le prestan atención. Porque acá la discusión es, tenemos un problema grave con esto. La cuestión es cuáles son las soluciones que le damos a esto. Porque podemos intentar diversas vías, o cómo pensamos este fenómeno. Hay gente que considera que no hay nada que pensar, que esto fue siempre así, que lo que hay que hacer es visibilizarlo y que deconstruir el patriarcado, el machismo, los estereotipos, etc. Que sin duda hay una parte importante del trabajo que es eso. Mi pregunta es otra. Mi pregunta es, primero, ¿el fenómeno está en crecimiento o no? ¿Podría el fenómeno no estar en crecimiento? Que lo que crece es la población o lo que crece es la visibilización, las estadísticas que antes no había. Sabemos que esto era algo invisibilizado. Sabemos que los golpes que se propinaban en la casa se ocultaban y todavía se siguen ocultando. Ahora, los cadáveres son muy difíciles de ocultar. Y lo que uno ve, y hay algunos estudios estadísticos que me dan la razón en esto, podemos debatir, hay un aumento, es decir, de femicidios. Quiero aclarar en esto, es decir, ustedes piensen que la mayor parte de víctimas de homicidios en el mundo son hombres, 95%. Dentro del resto, si uno toma los homicidios en el ámbito doméstico, la proporción se invierte. Son las mujeres las víctimas en el ámbito doméstico. Si uno sale del ámbito doméstico, la mayor parte de las víctimas son hombres. En general, los victimarios son hombres. Siempre. En lo doméstico y en lo no doméstico. Y eso es para preguntarse. Uno puede decir, bien, cuando cambiemos ciertas ideas, cuando apliquemos cierta psicoeducación, de construir estereotipos machistas y reconstruyamos nuevos modelos de masculinidad, todo esto se va a terminar. Bien, no considero que eso esté mal, yo soy de la opinión de Lacan, no es que las psicoterapias no hagan algún bien, sino que conducen a lo peor. Yo creo que la vía del enfoque psicosocioeducativo, por ejemplo, recientemente yo mismo critiqué mucho al decano de la Facultad de Psicología, el señor Biglieri, que habló de la psicoeducación, dijo que todo este virus es un invento del gobierno para infantilizar la población, asustarnos con el cuco y que al revés lo que hay que hacer es un enfoque psicoeducativo de enseñarle a la gente a cuidarse a sí mismo. Un enfoque bien liberal o neoliberal. Cada uno es empresario de sí mismo, cada uno se cuida a sí mismo. Es decir, uno no tiene por qué someterse a la autoridad del Estado. Porque fíjense que el razonamiento bien podría ser un razonamiento progresista. Porque también en el campo progresista también está la idea de que la autoridad es algo malo. La autoridad es mala palabra, porque se la asocia con el poder. Y indudablemente, así como Lacan dice, el sujeto moderno cree que la fuerza es ser agresivo, es la agresividad. Eso muestra ya que el sujeto moderno está podrido definitivamente y para siempre. Si confunde la fuerza con la agresividad. Yo diría, aquel que confunde la autoridad con el poder está podrido para siempre. Entonces, mi diagnóstico es que el femicidio, la violencia contra la mujer, es un fenómeno en crecimiento, lo cual es absolutamente paradojal en nuestra época y deberíamos interrogarnos, es decir, sobre eso. ¿Qué es lo que está pasando? Esta reflexión no la hago yo, la hace también un jurista argentino que se llama Raúl Zaffaroni. Dice, ¿estamos en presencia de un fenómeno nuevo al machismo tradicional? Les comento, los judíos siempre fueron odiados en la Europa cristiana.
siempre hubo un odio religioso. Siempre fueron maltratados y perseguidos. El odio a los judíos se expandió durante siglos en la Europa, en la cristiandad europea. Ahora el antisemitismo, el antisemitismo sobre todo, es decir, de Hitler, el moderno antisemitismo, es un fenómeno enteramente nuevo. No lo digo yo, no lo digo yo. También lo dice Hannah Arendt en Los orígenes del totalitarismo. Ella dedica varios capítulos al antisemitismo y ve el antisemitismo como un fenómeno nuevo, no como la continuación del tradicional odio al judío. Entonces, no cabe duda que la sociedad patriarcal violentaba a la mujer. Pero por supuesto, disciplinaba a todos con el látigo. Eso es lo propio de la sociedad patriarcal. Siempre fue así. Y está muy bien que haya habido una rebelión contra eso. Eso sigue existiendo. Y está bien que lo visibilicemos y que lo combatamos. La cuestión es si pasa otra cosa además. Si hay un fenómeno nuevo. Un fenómeno que pone en juego un paradigma de poder diferente. Porque justamente lo que nosotros vemos es que el poder lo vemos en la Argentina. No hace falta que el poder toque la puerta de los cuarteles para hacer caer un gobierno. No hace falta sacar los tanques a la calle. No hace falta fusilamientos masivos para someternos. El poder ya no somete a los países manu militari, a algunos, pero es caro. No es que somos más humanos, es caro. Dominarlos por la fuerza, por las balas, por las bayonetas, es caro. Se los domina de otro modo. En el medio de esta sociedad, donde las formas de la agresividad van haciendo cada vez más sutiles, hay algo paradójico en esta exacerbación terrible de la violencia contra la mujer, porque no es solamente la cantidad. Creo que no llega a la frecuencia a 1 por día, pero son casi 1 por día. Casi 1 por día. Y además, bueno, justamente en esto me dedico mucho en mi libro. Además, no solo parejas y exparejas, sino que además con hombres que la mayoría, las estadísticas muestran que en la mayoría la víctima ya había denunciado al victimario. O sea que no estamos hablando de mujeres que estaban sumisas, sometidas y silenciosas, sino de mujeres que hablaron, justamente porque hablaron, porque se separaron, porque quisieron una vida mejor. Los tipos la mataron. Uno puede decir, bien, hay una deficiencia, y es obvio que hay una deficiencia de los programas. Hay una deficiencia de los programas. Hay programas a los cuales se les ha retirado un montón de presupuesto. Ahora tal vez las cosas empiecen a cambiar. Hay una deficiencia, pero también hay algo, nadie se pregunta, ¿qué pasa en los tipos? En general los académicos no se hacen la pregunta porque dicen, bueno, los tipos son, lo que siempre fueron. Los tipos desestiman la amenaza de castración. Desestiman las órdenes perimetrales. Desestiman la cárcel. Si vos metieras pena de muerte para todos los femicidas, no los frenás. Y esto es el seminario de la ética. Incluso si metés pena de muerte, no lo frenás. Obviamente, una vez que le aplicaste la pena de muerte, sí, obviamente ese tipo no toca más a una mina. Eso es un debate, digamos, complicado, muy fuerte y aparte. Bien, porque tenés montones de casos de tipos que salen y vuelven a matar y vuelven a violar. Ahora, respecto de la pandemia,
también hay el mismo descreimiento de la castración. Es increíble. Estás en pleno pico de pandemia y la gente se reúne multitudinariamente en Parque Rivadavia, en los bares, en medio de una pandemia. Hacen fosas comunes en países vecinos y decimos que es un cuento. Entonces ahí es donde yo veo algo de la angustia, usando una categoría general, no singular, en la realización de un fantasma. Es un fantasma que hemos visto en las películas montones de veces. Y de repente estamos viviendo la realidad. Una realidad cuasi apocalíptica. No hay ningún fin del mundo, quédense tranquilos. El mundo va a seguir siendo, como dice Discépolo, una porquería, y va a seguir siendo una porquería y más porquería después de esto, cuando esto pase. Marcelo, ¿puedo preguntar? ¿Querés hacer un comentario? Perdón. Yo quería retomar un poco porque me parece clave cuando vos planteás esta idea de la interiorización de la violencia, de la agresividad. Porque me parece que en la pregunta que surgía en el chat hay un malentendido pero semántico. El concepto de pospatriarcal, me parece, y de acuerdo a lo que vos venís diciendo, no significa superación en el sentido de evolución y que ha caído el patriarcado de modo definitivo. Me parece que cada vez que en la cultura le ponemos el término post a algo es que todavía no encontramos el nombre de lo que vino. Me parece que estamos en una transición. Es como con el término posmodernidad. No significa un cambio y una superación definitiva de evolución de la modernidad, sino simplemente que hay algo que está en este pospatriarcado interiorizándose de un modo, vos lo dijiste, de un modo de hierro, quizás más feroz. Desde el campo de la sociología o de las ciencias políticas, el pasaje de la sociedad disciplinaria, cárcel, manicomio, escuela, familia, patriarcado, pasó a la sociedad, que es una sociedad donde hay un autor que a mí me gusta mucho, que se llama Mark Fisher, donde pareciera que el capitalismo encuentra en que el objeto de anhelo, no el objeto de deseo, el objeto de anhelo coincide con el objeto de consumo. Entonces, esto nos forma la idea de un postcapitalismo, pero también como lo del postpatriarcado, en el sentido de, no es que hemos encontrado un estatus donde se superó. Me parece que está en proceso de licuefacción, pero muestra sus peores armas. No solo se interiorizó el super-yo, sino que también se interiorizó la crueldad en los lazos. Y esto es lo que me parece que estás hablando. Quizás redunde un poco lo que habías dicho, pero quería marcarlo porque se entendió, de acuerdo a lo que leo en ese chat, que hablar de post-patriarcal implica una evolución, como si eso ya hubiera sido historia pasada. No, yo creo que estamos en pleno proceso justamente de profundización de la crueldad. Bien, no sé si se escucha. Mira, en principio me baso en Marx, en el Manifiesto Comunista Revolucionario de 1848. Marx dice que el capitalismo implica una nueva forma de poder radicalmente distinta de todos los poderes anteriores. Dice, a lo largo de los siglos, de todos los siglos, el poder ha sido siempre conservador. Esto fue siempre así. Y creo que es una buena descripción de el paradigma patriarcal del poder, que, insisto, sigue rigiendo. Vos ves ciertas provincias argentinas donde tenés que hay una familia que es dueña de la provincia y donde vos ves que el tipo que tiene el poder no quiere que las cosas cambien.
Como cuando vos tenés el tipo, viste, que no quiere que la mujer empiece a estudiar una carrera, o que tenga nuevas amigas, o que trabaje. Ahí tenés ejemplos de formas patriarcales y machistas del poder. Cuando alguien no quiere cambios, que tiene la manija y quiere seguir teniendo la manija. Pues bien, Marx dice, uno puede estar de acuerdo o no. Marx dice, el capitalismo en cambio exige el cambio incesante. Y dice algo que en general la gente no le presta ninguna atención, pero cualquier marxista lo sabe: el capitalismo es una fuerza revolucionaria, y lo dice así, revolucionaria, de cambio incesante. Y muchos de los derechos que hoy tenemos son producto de la sociedad capitalista, de la sociedad burguesa. Con esto no estoy haciendo una defensa del capitalismo. Estoy planteando la complejidad de un problema. Y podemos hacer una lectura de Marx o no, si Marx está planteando o no un nuevo paradigma de poder, un nuevo paradigma de dominación. Bien, le podemos llamar, no sé, patriarcado reloaded, recargado, qué sé yo. Bien, llámalo como quieras. A mí me parece que hay algo, porque hay una confusión y hay un debate muy fuerte. Hobsbawm es un historiador que te dice, uno de los desafíos que va a tener el siglo XXI es la restitución de los poderes públicos. Ahora estamos teniendo un debate enorme sobre la cuestión del Estado o sobre el rol del Estado. Estamos teniendo un enorme debate sobre eso. Y recordemos que es esencial al liberalismo ver en el Estado, en la intervención estatal, una forma de violencia. El pathos esencial del liberalismo es la violencia. Y el principio de la corrección política es un principio generado, es propio de la sociedad capitalista. Que nadie ofenda a nadie. Porque vivimos en una sociedad donde nadie tiene que ofender a nadie. Nadie tiene que odiar a nadie. ¿Cómo vas a decir que odias? Quedás totalmente desacreditado si decís que odias. Ahora después, vos vimos la marcha, es decir, el otro día, pero vos ves en la marcha, digamos, de los anticuarentenas, pero no es que solamente ellos odian. ¿O solamente son ellos los que dicen habría que matarlos a todos? No son ellos los únicos que tendrían ganas un día de salir con una ametralladora y empezar a los tiros. Si eso pasa más con varones, y de hecho en ciertas sociedades pasa más con varones, eso es un tema clínico para estudiar. Y donde me parece que el psicoanálisis tiene mucho que decir. Y que tiene mucho que decir por fuera del enfoque psicosocioeducativo. Porque por lo menos para mí como psicoanalista, el enfoque psicosocioeducativo es un enfoque que pierde lo esencial. Y lo esencial no es lo natural, lo biológico, todo esto que hay gente que le imputa al psicoanálisis cosas, hay gente que no ha estudiado a Freud, hay gente que habla de psicoanálisis y no estudiaron a Freud, tendrían que ir y estudiar. Porque dicen, decir, cualquier cosa. Y ojo, hablo de gente que yo respeto. De autores como Simone de Beauvoir, que es una gran escritora. Y es una intelectual que yo respeto muchísimo. Ahora, en el capítulo Marcelo. 2, cuando habla del psicoanálisis, empieza hablando del complejo de Electra, de algo de lo cual Freud nunca habló. Y la única vez que lo mencionó fue para decir que no existía.
Bien, alguien me preguntaba algo. Sí, pensaba, a ver cómo lo pensás vos, cómo leer con Freud y con Lacan nuestra región, y particularmente nuestra Argentina, porque me parece que eso es lo que también necesitamos los psicólogos, los psicoanalistas, los psiquiatras que estamos trabajando, ¿no es cierto?, en este campo, con estas problemáticas, que nosotros no leemos tampoco nuestras cuestiones, nuestros sistemas de violencia patriarcales, donde además nos olvidamos de interseccionar clase-raza con el género, que eso siempre lo dejamos de lado. ¿Cómo leemos con nuestras propias producciones? Porque siempre estamos leyendo estos problemas clínicos con autores que son de un tiempo y de un territorio que a veces no correlaciona exactamente con nuestra historia. Y me parece que los psicoanalistas en Argentina tenemos un grave problema, que es que comenzamos analizando la situación actual con los estudios europeos o estadounidenses, si se quiere. Y eso no quiere decir que nos extraemos del mundo, pero me parece que necesitamos lecturas freudianas o lacanianas de nuestros problemas. Es decir, esto que vos estás diciendo, por ejemplo, de que hablamos de pospatriarcado o patriarcado. Si nosotros ni siquiera atravesamos la Segunda Guerra Mundial, donde nuestros hombres murieron en la guerra y las mujeres salieron al frente de las batallas, como dice, ¿no?, como trae la segunda ola del feminismo, que la mujer salió al mundo del trabajo en los años 50, eso no sucedió en nuestras tierras. ¿Cómo es el patriarcado en nuestras tierras? ¿Con qué autores, con qué producciones históricas propias estamos leyendo, por ejemplo, este tema clínico que vos proponés, que es por qué la violencia es ejercida por los varones en nuestras tierras, en nuestra ciudad, acá alrededor, ¿no?, del hospital? Necesitamos eso de una vez por todas, porque si no me parece que seguimos leyendo, y está bien, nosotros estudiamos en la universidad todo el material producido por la Europa, pero no sabemos nada de nosotros mismos y de nosotras. Eso, digo, es una inquietud que tengo hace tiempo. Bueno, mirá, a mí la historia, y particularmente la historia argentina, siempre me apasionó. Lo primero que hay que entender es que si somos psicoanalistas, entonces no debemos creer en el yo autónomo. Sé que yo digo yo autónomo y por ahí ya mucha gente ya ni sabe de qué estoy hablando. Pero es una condición. Aquello contra lo que se levantó Lacan fue contra la idea del yo autónomo. Entonces nadie tiene una versión objetiva de la historia, sino que cuando empezamos a hablar de nuestra historia, de nuestros problemas, cuando empezamos a hablar de la grieta que existe, es decir, desde hace muchos años, que vos tenés que pensar que la Argentina es un país que empieza una guerra civil a partir de 1813, con el pronunciamiento de Artigas, cuando la banda oriental formaba parte, es decir, de lo que llamábamos después la Argentina. Bien, con el pronunciamiento de Artigas y la asamblea del año 13, cuando se le rechazan los diputados a Artigas, y ahí viene la secesión y empieza una guerra civil, y es una guerra civil que no va a parar hasta la batalla de Pavón en 1861, donde gana el bando liberal. Es decir, donde triunfa el bando liberal. Ahora bien, vos podés tener muchos liberales, como Sarmiento, por ejemplo, que podrían decirte, yo lucho contra el patriarcado. El patriarcado es el caudillismo. El patriarcado es Fuente Ovejuna. No sé si ustedes leyeron Fuente Ovejuna. Si no lo leyeron, ahí van a tener un ejemplo de lo que es el patriarcado. De lo que es un señor feudal que es dueño de todas las mujeres. Y cuando digo dueño de todas las mujeres, ya se pueden imaginar el grado de violencia que despliega. Ahora, justamente, alguien como Sarmiento viene y te dice, pero España es eso. España nos inoculó esa enfermedad. Tenemos que limpiar, es decir, la sangre. Yo estoy en contra del patriarcado. Uno podría decir, bien, Sarmiento
lo vas a encontrar machista, es alguien de esa época, lo mismo con Freud. Obviamente que no va a tener las ideas que tenemos nosotros, pero era alguien que quería que las mujeres fuesen a la educación pública. Por ahí no le daba para pensar que las mujeres podían ir a la universidad, pero quería que... Y no estoy haciendo una defensa de Sarmiento, estoy diciendo que es complejo esto. Porque también desde un lado liberal se puede decir que los liberales luchan contra el patriarcado, porque pueden decir que el patriarcado, uno dice, bueno, si el patriarcado es la injusticia de un individuo sobre otro, sea hombre o mujer, tenga el género que tenga, bien, si el patriarcado es pisar al otro, y bueno, es lo mismo que te pisen con un zapato de hombre a que te pisen con un zapato de mujer. Los liberales te dicen que ellos luchan contra el caudillismo y que el caudillismo que todo caudillismo es patriarcal. O te dicen que el gobierno actual que tenemos es patriarcal. Es más, vos leés los diarios que están en oposición a este gobierno y te dicen que el presidente de la nación es un maltratador de mujeres, porque le contesta mal a las periodistas mujeres. Pero lo dicen así. Ahora, esos sectores, te estoy hablando de Diario La Nación, Diario Infobae, Diario Clarín, son medios tenidos por medios de derecha. Bien, podemos discutir qué entendemos por derecha. Por ahí seguramente a ellos mismos no les guste el término derecha. Estoy diciendo que las cosas son complejas. ¿Sí? Y que nuestro país, bueno, ahí yo diría, yo tengo un referente que es Jauretche. Es un referente muy importante para mí. En su lectura. Y en su lectura de El medio pelo y la sociedad argentina. Y su caracterización de lo que él llama el pilingo. Y que coincide con lo que Hannah Arendt llama populacho. El populacho no es la clase baja. El populacho es algo que abarca todas las clases sociales. Yo esto de que vienen hablando de lo del comunismo, lo que hablaban el otro día, se viene el comunismo, ojo con el comunismo, yo lo escuché toda la vida. Toda la vida lo escuché. Por eso lo que veo es que no hay evolución, hay sustitución. Es la misma lucha, quizá con otras armas. No sé si es mejor o peor, seguramente es mejor que no nos estemos matando a los tiros. Pero que hay una agresividad, vos lo ves en las redes sociales. Las redes sociales están para eso, para canalizar la agresividad. Entonces, si vos decís la región, y la región tiene serios problemas. Tiene serios problemas porque hablar de la región, yo te puedo decir algo que dice el Pepe Mujica, que te puede gustar o te puede no gustar. El Pepe Mujica dice, en Estados Unidos no hay golpes de Estado porque no tienen embajada de los Estados Unidos. O sea, los norteamericanos no tienen golpe de Estado porque no hay una embajada de Norteamérica. Allí donde hay una embajada de Norteamérica tenés golpes de Estado. Eso es una visión quizá un poco muy populista de Pepe Mujica. Yo coincido, en nuestro país los golpes de Estado fueron todos de inspiración liberal. Eso es una paradoja. Hay gente que hoy en día dice que defiende el republicanismo ultranza, y yo sé que hay muchos que lo defienden de corazón. Porque no es que pienso que quien está del otro lado de la grieta es malo porque está del otro lado de la grieta. Pero vos ves que el enfrentamiento es un enfrentamiento fuerte y que lleva años, y donde todos los golpes militares han sido de inspiración liberal, salvo uno, el del 4 de junio del 43. Y ahí de ese Bolonqui surgió Perón.
apareció Perón, apareció un fenómeno nuevo, es decir, el peronismo. Y que si yo tengo que decir como psicoanalista que el peronismo es un síntoma que viene a reventar de un modo intolerable la imagen que tenemos de europeos. Porque además en América Latina nos cargan a los argentinos con esto de que nos creemos que somos europeos. Ahora, el peronismo es algo que confronta a la sociedad argentina con el hecho de que no somos europeos. Porque no queremos saber nada con el tercer cordón del conurbano. Miramos para otro lado. Entonces el peronismo es un golpe. ¿Tiene elementos irracionales? Sí. Hay un estudio de Alejandro Grimson que yo recomiendo, que a mí me parece bueno, a mí me gustó. Se llama ¿Qué es el peronismo? Bien, es alguien muy ligado a este gobierno, te puede gustar, te puede no gustar. Pero una cosa que me parece interesante es el análisis del antiperonismo. Porque el antiperonismo tiene algo también, elementos irracionales o elementos afectivos muy poderosos. Porque la gente, viste, con ciertos representantes de la grieta, ponerle Macri, Bullrich, Marcos Peña, qué sé yo, y se les pone la vena así. Y bueno, y con Cristina ni que hablemos. Vos ves que la gente le sale espuma por la boca. Es increíble. Es increíble el nivel de agresividad. Marcelo. Pero es un nivel de agresividad que está muy metido en la sociedad. Hay otra intervención por el chat. ¿No? Hola, Marcelo, te quería hacer una pregunta acerca de lo que estabas diciendo, que yo estaba escuchando muy atentamente. Fundamentalmente retomando un poco la pregunta del principio, que tiene que ver con la diferencia entre sujeto y subjetividad. En ese punto me gusta mucho un autor que se llama Alain de Libera, que escribe una arqueología del sujeto y que toma como referencia a Foucault y a Heidegger. Justamente Heidegger, en un trabajo que influye en el segundo tomo de su Nietzsche, separa lo que es subjetividad de subjetividad. La subjetividad tiene que ver con ese sujeto de la modernidad, tal como vos te referías, y que tiene una temporalidad y un lugar en referencia a la época, mientras que la subjetividad es una dimensión que tiene que ver con un sujeto tan antiguo que no tiene fecha y que uno podría pensar en términos casi estructurales. Siguiendo esto, la subjetividad podría ser aquella que otorga ciertos nombres a diferentes formas de discursos dominantes, como por ejemplo la metafísica, la ontología, la ontología, como diría Heidegger, para referirse a la ciencia, o la teología misma. En la misma línea, las novelas que se desprenden de esto podría dar cuenta de la idea de patriarcado, pero también de la idea de pospatriarcado. Si uno no nota que la idea de pospatriarcado quizás es una referencia epocal también, en función al mismo discurso. Hay ahí entonces una cuestión difícil de discernir, y siguiendo ese pensamiento, pensar que el discurso capitalista requiere de la funcionalidad del burgués, podríamos pensar junto con Benjamin que la idea de burgués está fuertemente situado con la idea de neurosis. El mismo Benjamin, en su libro de los pasajes, habla del neurótico, donde uno esperaría que hable del burgués. Hay entonces una raíz en esa cuestión que tiene que ver con la neurosis, que arma esa dimensión del sujeto, de la subjetividad, y que deja de lado la dimensión del sujeto de la subjetividad, o sea, el sujeto que a nosotros nos interesa. Y en este momento en donde domina la época pandémica, las diferentes formas discursivas de la subjetividad creo que han encontrado en la razón sanitaria una nueva modalidad de ese discurso dominante. Allí
hay una idea de un cuerpo que es un cuerpo tóxico y no el cuerpo erótico que podría tener que ver con el sujeto del deseo. ¿Qué puede hacer el psicoanálisis frente a esta disyuntiva, donde el sujeto queda tan arrasado por estas imposiciones que tienen que ver con las nociones de Estado incluso, y que hacen de ese discurso tan fuerte en función de la seguridad pública, de la seguridad nacional? ¿No podría aceptarse ahí también que la psicoeducación, que podría ser criticada obviamente, podría tener una función interesante bajo ese dominio de ese tipo de razón? ¿No sería incluso algo que tendría cierta utilidad en esa lógica? ¿Cómo podría el psicoanálisis operar para poder exhumar ese sujeto que queda subsumido en el dominio de una emergencia, incluso de un estado de excepción que nos toma a todos de una manera tan fuerte y nos deja absolutamente inermes frente a esas circunstancias? Yo entiendo que la cuestión de lo de si es patriarcal, postpatriarcal, yo lo que quiero decir es que Freud, creo que tal vez la única que le reconoce a Freud cierto mérito es Rudinesco, cuando dice que la genialidad de Freud fue haber planteado el inconsciente en términos de tragedia y de destino. El sujeto moderno no quiere saber nada con eso, y yo creo que esa es la definición además de la posmodernidad. Según Lyotard, la caída de los grandes relatos, que es la caída de los mitos. Yo creo que la posmodernidad no es otra cosa que la consecuencia lógica, es decir, de la modernidad. Solo que la modernidad todavía conservaba los estados nacionales. Ahora los estados nacionales han caído. Y yo sé que la gente no me va a entender. Y dice, ¿cómo este hombre puede hablar de postpatriarcado? ¿Qué clase de poder podría ser un poder que no fuese patriarcal? Bueno, en 1776, Adam Smith es el padre del liberalismo. Y el neoliberalismo es, bien, como su nombre lo indica, un reflote de las teorías de Adam Smith. Y Adam Smith considera que el Estado no debe intervenir, que el capitalismo va a traer muchos conflictos, muchos cambios, muchos problemas, pero que el Estado no debe intervenir. Que todos esos problemas se van a ir arreglando solos, se van a ir autorregulando por la mano invisible del mercado. Es una metáfora famosa. Pero la importancia de esa metáfora, y es algo que retoma Foucault cuando habla del panóptico, dice el panóptico es un poder sin titular, o sea, un poder acéfalo. Lo que yo me refiero como poder postpatriarcal es un poder sin titular, es un poder acéfalo. Es un poder donde vos no tenés a alguien, porque acá más o menos vos decís, bueno, Alberto Fernández, Macri, Trump, Bolsonaro, Cristina, lo que sea, tenés a alguien a quien tirarle darditos y pinchar el muñequito. Ahora, cuando es un sistema financiero, o cuando vos ves los fondos, los acreedores, los fondos buitres, ¿quiénes son? ¿Quién maneja eso? Cuando se habla de los mercados, que hacen caer los gobiernos, como lo hicieron caer a Alfonsín. ¿Y quiénes son los que lo bajaron? Porque no tienen una cara. ¿Tienen una cara? ¿O se empieza a plantear un nuevo paradigma de poder, una forma de poder acéfalo? Y respecto de, no sé si la cuestión de sujeto, subjetividad, a mí la verdad que no me da. Yo no sé si el burgués es un sujeto neurótico, no es mi onda usar
o mezclar categorías psicopatológicas con categorías políticas, porque esto también tiene que ver con la pregunta que me hacía Silvana. Porque esto puede ser usado, lo mismo que la psicoeducación. Sí, no tiene nada de malo la psicoeducación. El problema es cuando empiezan a aparecer los ideales y cuando se empieza a plantear la terapia como una continuidad entre la acción terapéutica y la acción política. Hay un autor sistémico, Jay Haley, que lo plantea así. Bueno, la terapia como una continuación de la acción política, ¿por qué no? Uno podría decir, formamos parte del sistema sanitario, y el sistema sanitario tiene una política. Y vos ves que hay infectólogos que dicen una cosa y hay infectólogos que dicen otra. Está bien, uno puede decir, bueno, por ahí la mayoría de los infectólogos dicen que el virus existe, que bla, 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 bla. Bien, pero vos tenés que cómo se mezclan acá factores que desbordan lo nuestro, y si yo tengo que decir qué es la neurosis, y yo te diría lo de Freud. La neurosis es sustituir el acto por la fantasía, que es lo que Freud llama introversión de la libido, que ya no se habla más de eso. Eso, la introversión de la libido, es la sustitución del acto por la fantasía. Dicho en criollo o en términos de mi barrio, es arreglarte con espejitos de colores, pajearte. Te podés pajear cogiendo con alguien. Porque puede ser que no pase mucho, que tengas una predominancia del goce fálico. O si querés decirlo con Lacan, Lacan tiene una frase más poética, más bella que me gusta, es decir, el neurótico es alguien que se pasa la vida preparando las valijas para el viaje que nunca va a hacer. Es una metáfora terrible esa. A mí me encanta. Bueno, eso es nuestro... Cuando vos planteás un poder acéfalo, vos planteás algo que sea antinómico a un pensamiento político basado, estructurado en una teoría contractualista, por ejemplo. Porque, por ejemplo, Toni Negri plantea un poder acéfalo justamente a partir en su libro sobre el imperio, ¿no? El imperio, sí. Y mirá, hay un detalle que uno puede ver en nuestro país. Es decir, el gobierno anterior, y yo quiero recordar que el gobierno anterior fue elegido por el pueblo argentino. Y esto no lo digo yo, lo dijo la actual vicepresidenta de la Nación en su discurso de despedida. Ahora el pueblo argentino tendrá que hacerse cargo de lo que eligió. Lo mismo que ahora anduvieron pidiendo la flexibilización de la cuarentena. Ok, hagámonos cargo de eso. Porque también siempre, viste, la culpa fue de los milicos. Por eso ahora con más tino se está hablando de golpes cívico-militares. Porque siempre quedó como que, eran los milicos. No fuimos nosotros, como sociedad. Una sociedad que tiene un nivel de racismo asqueroso. Ahora, vos tenés un ejemplo muy importante, que es la primera vez que el liberalismo llega por elecciones libres y limpias a la Argentina en el periodo anterior. Y en ese periodo se sustituyeron las caras de los próceres por animalitos. Uno dice, ¿es una boludez? No, es un lenguaje. Eso es la caída de los grandes relatos. Porque si vos pones a Sarmiento o pones a Rosas, armás quilombo, discusión entre narrativas. En cambio, si vos ponés, viste, no sé, una ballena y un ñandú, y se terminó la discusión. Entonces, el neoliberalismo es un poder, es una ideología política que se niega a sí misma como ideología política, me parece a mí. Lo digo desde un lugar de ignorancia, soy nada más que un psicoanalista. Ahí había alguien, me parece que tenía una pregunta que no llegó a preguntar. Una chica pero no sé si hay tiempo para eso. Sí, Marcelo, hay varios comentarios en el chat. No sé si quieren tomar la palabra los compañeros y compañeras que están hablando en el chat. Sí, yo voy a leer un poquitito, gracias Marcelo por tu intervención.
es un tema que da para hablar y discutir muchísimo. Pero bueno, como que me surgía también la cuestión de poder pensar el patriarcado también por fuera de la violencia, que es como su contracara más visible también. Yo lo pensaba también como una forma de organización económico y política que se ejerce también a costa de los cuerpos y de los cuerpos de las mujeres y de las disidencias también. Invisibilizado y no pago de las mujeres y disidencias, ya sea de su forma del amor, como en el mundo del trabajo. El patriarcado como reproducción de una forma de hacer poder que se ejerce de una jerarquía entre los cuerpos y subjetividades, desde una masculinidad que se tiende a llamar hegemónica por sobre los otros cuerpos, digamos, y que también condicionan un poco la esfera de toda de la vida de las personas. Esto también un poco retomando el comentario, no me acuerdo de quién había sido, pero creo que de Sil Vilches, en relación a la clase, a todos los condicionantes que tenemos las personas, a la clase, al género, a la raza, y me pareció como re rica también esto de poder pensar en nuestros territorios, y como nombraba algún par de autoras, que quizás también estaría bueno como retomar, no sé, se me ocurría Bleichmar, Débora Tajer, ahora incluso en Rosario hay un instituto de masculinidades y cambio social, que vienen investigando un montón acerca de masculinidades, que no sé, quizás me parece que estaría bueno trabajar. Y bueno, después siguen otros comentarios, no sé si los compañeros y compañeras quieren charlar. Bueno, no sé, contesto a esto. No sé si hay una pregunta concreta. Mucho de lo que vos decís, yo por ejemplo soy docente de la UBA y estoy obligado a hacer un curso que está bueno, un curso de perspectiva de género, ¿sí? Como docente de la UBA estoy obligado a hacerlo, que por ahora lo estoy siguiendo, lo estoy escuchando, no sé si pasaré el examen, no sé muy bien cuál es la aprobación o no. No me parece mal que se implemente algo así. No me parece mal que se implemente algo así, aunque sea, es decir, a nivel de debate. Yo tendría algunas cosas que objetar, no al hecho de que se haga un curso de perspectiva de género. Tengo algunas cosas que objetar, algunas cosas que se dicen sobre el psicoanálisis dentro de ese curso. Bien, algunas cosas que objetar, es decir, como psicoanalista. A veces las cosas son complejas. ¿De qué entiende uno por patriarcado? Porque, por ejemplo, una autora que respeto como Rita Segato, considera a Evo Morales como un ejemplo del patriarcado. Lo cual no quiere decir que, no sé si Rita Segato, yo no creo que ella esté a favor del golpe de Estado en Bolivia. Pero pone su granito de arena. Está bien, hace lo que tiene que hacer. Y dice lo que tiene que decir. Ahora, se puede discutir, porque por ahí hay muchos bolivianos, o hay muchos aymaras, justamente, es decir, muchos pueblos originarios, que por ahí piensan diferente. Piensan diferente porque además cuando se habla del feminismo, y que se habla de los feminismos, y es cierto que son los feminismos, pero hay un feminismo que es particularmente fuerte, que es lo que yo llamaría el feminismo académico. Me parece que hay una diferencia entre el feminismo, que puede ser de Rita Segato, Judith Butler o Paul Preciado, a el feminismo más de una escritora como Margaret Atwood o Virginie Despentes o incluso Simone de Beauvoir, ¿no? Es decir, que no son feminismos académicos. Yo me siento más inclinado hacia ese tipo de feminismo. Me encanta, por ejemplo, decir Virginie Despentes, soy la de Teoría King Kong.
soy fanático de ella porque me parece que tiene un planteo feminista compatible con el psicoanálisis. Bueno, han invitado a alguien que es freudiano y que cree en el psicoanálisis y que tengo, es decir, esas limitaciones. Seguramente, es decir, la causa freudiana nunca fue popular ni nunca pretendió serlo. Porque además, quien ponga la sexualidad como factor determinante va a caer mal. Porque sobre todo el sujeto moderno no quiere saber nada de eso. Patriarcal o no, no quiere saber nada con eso. Marcelo, me parece que justamente tu interlocución acá nos permite poner en tensión estas cuestiones. O sea, me parece que las preguntas apuntan a no armar una síntesis de discursos, sino a ponerlos eso, justamente en tensión. Vos en algún lado decías esto de que, bueno, los feminismos se llevan mal con el discurso analítico. No me acuerdo dónde te leía. No dije eso. Porque hay algo No antipolítico de la sexualidad. No dije eso. Ah, bueno, no a ver, verdad dale. Eso. No dije eso. Te estás poniendo en mí palabras que no dije. No, que te leí, no que lo dijiste ahora, digo. Okay, pero perfecto. Me parece... Yo no dije eso. Pero me parece que es un punto de encuentro entiendo que ahí. se puede escuchar de otra manera, pero yo no dije eso. Yo dije que hay un conflicto entre el psicoanálisis y el feminismo académico, no los feminismos. Bien, porque bien, hay muchos psicoanalistas, colegas, que son feministas y hay que ver qué se entiende, es decir, por ser feminista. Porque yo no considero, yo no necesito declararme feminista para usar un pañuelo verde e ir a la marcha por la despenalización del aborto. Por ejemplo, para citar un ejemplo que me parece una deuda terrible de la sociedad argentina y sobre la que Freud además tenía posición. Decía, era una ley necia e inhumana obligar a una mujer a aceptar el embarazo que no quiere aceptar. Y no creo que Freud fuese feminista. Bueno, Marcelo, la verdad es que lástima por el tiempo, pero te agradecemos muchísimo tu intervención, tu participación. Bueno. Y vamos a seguir. Yo, muchas gracias. Aunque les parezca mentira, me tengo que ir a preparar el desayuno. Bueno. Así que les mando un saludo a todos. Muchas gracias. Gracias. Fue un momento agradable. Y vamos a volver a encontrarnos y la idea es mantener este espacio de subjetividad en este tipo de problemas porque ya ves el apasionamiento que despierta. Así que bueno, muchas gracias. Me gusta eso. Chao.